Entonces, mire, el título de hoy de la prédica se llama Iglesia no se debe engañar. Pila, mosca, no lo permitan, cuidado, ¿sí? Y para eso vamos a tener como párrafo principal en Mateo 24, capítulo 4, 24, capítulo 24, versículo del 4 al 11. Yo lo voy a leer por esta versión, cualquiera de las versiones que tengamos acá en Palabra de Dios, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fíjese, sobre todo vamos a hacer énfasis en el versículo 4 de Mateo. En Lucas, capítulo 28, versículo 8 también está, ¿sí? Entonces fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice así: cuidado, cuidadito, como le decía uno a la mamá, cuidadito, cuidado, una advertencia. Hay danger, se llama así, hay peligro, hay peligro. No se dejen engañar, no lo permitan, no se dejen engañar, no hay que permitir que nos engañen, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, ¿sí? Y entonces vamos a buscar acá esa continuación. Yo tomé el primer capítulo, ¿no?, de no se dejen engañar. Y fíjense, para seguirle leyendo, dice así: no se dejen que nadie los engañe, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Dios, yo soy el Mesías, yo te vengo a traer un mensaje, dirán muchos, de parte del Señor. Y a muchos que engañarán, caerán como pajaritos, ahí caemos como pajaritos, ¿sí? Y a muchos van a engañar, y oirán guerras y amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediato, ¿sí? Y habrán terremotos, habrán pestilencias, habrán enfermedades, pero cuidado, todavía no se acerca el fin. Pero el versículo 4, no se dejen engañar, pila, no se dejen engañar. Ahora, el engañar tiene una finalidad de hacerte creer, ¿sí? De hacer creer por medio de palabras, por medio de acciones, que lo que se está diciendo es una verdad, pero no es una verdad, es una falsedad, es una falacia, es algo que no es verdadero, ¿sí? Y entonces empiezan ese engaño, lo empiezan a hacer con sutileza, con habilidad, ¿sí?, para hacerte caer, y con mentiras nos hacen caer. Entonces fíjense, dar a la mentira la apariencia de verdad es la finalidad del engaño, ¿sí? Tiene como propósito alejarnos de la presencia del Señor. Y fíjese, en Génesis capítulo 3, fíjese con la astucia, ¿no?, con la astucia que el enemigo hizo caer a Eva. Fíjense, de veras le hace una pregunta el enemigo a Eva: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de estos árboles del huerto? Entonces él dijo, el enemigo dijo: claro que podemos comer del fruto, le dijo la mujer, claro que podemos comer de los frutos que hay aquí, pero es solo que no podemos comer un solo fruto. Entonces fíjese con la
facilidad que el enemigo les dice a Eva, ¿no? Y le dijo así: es solo, no deben comer de ese fruto. ¿Por qué? Porque ustedes morirán. Entonces le dice el enemigo: sí, ¿cómo es eso de que ustedes morirán? Eso es mentira. Lo que Dios le dijo a ustedes, no van a morir, sino lo que pasa es que a usted se le va a abrir el conocimiento y usted se va a hacer como Dios. Entonces, fíjese la astucia, el engaño, la habilidad que había ahí para seducir. Entonces, fíjese, toda la sinceridad, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Que en esa mentira va a haber un engaño, y ese engaño va a crear va a ser una especie de confusión. Mire, hermano, cuando usted está confundido, como dicen ahorita mucho, estoy confundido, ¿sí? Cuando usted está confundido, usted no echa ni para adelante ni para atrás, sino que usted se queda estacionado, usted se queda congelado. Usted está colocando ahí sobre un juicio: oye, ¿será verdad lo que me dijeron? ¿Será mentira lo que me dijeron? Usted ahí todavía no está seguro, usted todavía ahí no está confiado. Y ahí es donde está el peligro, hermano, ahí es donde está el peligro, porque el enemigo se basa en esas cosas. Mire, en Juan capítulo 18, versículo 19, fíjese, y cuando el Señor dice: no se deje engañar, porque alguien va a venir a engañarlo, ¿sí? Van a venir pensamientos filosóficos, van a venir pensamientos humanos, van a venir personas haciéndose pasar por salidos de la iglesia, van a venir profetas falsos a quererle a ustedes meter mentiras, cosas que no son. Y fíjese lo que dice Juan capítulo 18, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiese sido de nosotros, se hubiesen quedado con nosotros y hubiesen estado con nosotros en la misma doctrina, en la misma creencia, en el mismo proceder, ¿sí? Porque si hubiesen sido de nosotros, habían continuado con nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Espíritu Santo, y ninguna mentira procede de la verdad. Y habrían continuado con nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Espíritu Santo, y ninguna mentira procede de la verdad. Mire, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, allá por Asia Media, que ahorita es Turquía, en los Gálatas, a ese sitio habían llegado falsos profetas, habían llegado personas que querían perturbar el buen funcionamiento de la iglesia y separar y destruir y dividir a la iglesia. Entonces es cuando Pablo le escribe a los Gálatas que estaban siendo engañados, y los pone de sobreaviso, le dice: mosca, miren, no crean todo eso, lo que dicen esas personas que vienen a decirle a ustedes. Y fíjese, ¿qué dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9? Dice esto: miren, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto, porque ¿qué es lo que produce el engaño? Un alejamiento, un alejamiento. O sea, entonces ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó y le ha mostrado la bondad de Jesucristo, y se hayan pasado a otro evangelio o a otra creencia diferente. O sea, ustedes saltaron la talanquera, como dicen.
¿Sí? Oye, ustedes se fueron de la luz, ustedes se fueron de la luz, se fueron a la oscuridad. Oye, estoy sorprendido. ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Qué los convenció después de estar aquí a pasarse para acá? ¿Qué los convenció? Entonces, es cuando Pablo le escribe a los Gálatas, llamándolos a, oye, cambien su manera, esa actitud, cambien su manera de pensar. No se dejen meter en la cabeza cosas que no son, que no vienen de Dios, ¿sí? Entonces, fíjese, en realidad no es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos de esas personas, profetas, ideas o ideologías humanas, ¿sí?, vienen a ¿qué? A confundirte, te producen una confusión, y la confusión viene a desconectarte y viene a producir una equivocación en tu razonamiento, ¿no? Entonces el que está confundido no sabe cómo actuar, no sabe cómo actuar. Hay un sismo, ¿sí?, en su creencia, ¿sí? Oye, se está tambaleando su creencia. ¿Cómo es eso? Pero ¿dónde actúa el enemigo? Aquí, hermano. Misiles constantemente de largo alcance le están metiendo, le está disparando a su mente y a su corazón, ¿sí? Entonces, fíjese, ¿para qué? Para que usted no sepa cómo actuar, cómo pensar. Y cuando usted está dudando, usted se congela, usted no sabe cómo actuar. Mire, fíjese, en la verdad de Dios, porque el enemigo lo que nos quiere sacar es de la verdad de Dios, ¿sí?, de la verdad del Señor. Y fíjese, la verdad del Señor tiene una serie de características que uno puede discernir, puede diferenciar. Pero ¿quién me va a ayudar a discernir o a diferenciar cuando una cosa es verdadera y cuando una cosa no es verdadera? El Espíritu Santo. Ese es nuestro gran aliado y, como dijimos, no estamos solos. Lo que pasa es que nosotros lo dejamos solo a Él, ¿sí? Pero Él siempre quiere estar con nosotros, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo va a ser ese que te va a decir, oye, pila, ese no viene hablando con la verdad. Mosca, no le crea, váyase. Entonces, fíjese, la verdad de Dios, la verdad celestial, siempre permanece, es permanente, es fija, fue algo establecido por el Señor, ¿sí? Es invariable, es constante, ¿sí?, es duradera, es inmutable, ¿sí?, no es anticuada, no expira, no caduca, no tiene fecha de caducación. Y ahorita vamos a hablar de eso para que usted vea, sacando esa fecha de no caducación de la verdad de Dios, cómo caemos pero tan fácilmente por la habilidad del enemigo cuando oímos, cuando vemos, ¿sí? La verdad no se cansa, no se desvanece, no deja de ser nunca verdad, siempre va a ser verdad, ¿sí? Habla con autoridad suprema, la verdad de Dios. Tiene la última palabra ante todos los asuntos. Y como es un inmutable, no cambia ni puede ser alterada. Y además de eso, la verdad celestial de Dios, ¿de dónde viene? De Dios. Viene del Señor. O sea, ningún humano que te venga, o alguien, profeta, hermano, ¿sí?, cualquiera que te venga a traer un mensaje, no puede decir, no, este es el mensaje que yo le traigo. No, el mensaje que el Señor le trae. Amén. Porque acuérdense que el profeta es un mensajero de Dios, no del mensaje humano, sino del mensaje de Dios celestial. Esa es la diferencia. Viene de Dios, ¿sí?, y viene para que usted
se cuide, para que usted continúe, para que usted siempre vaya recto en los caminos del Señor y no se separe. Esa es la verdad de Dios. Entonces fíjese, después vamos a ver una historia allí en la palabra de Dios para que ustedes vean cómo nos dejamos a veces seducir y cómo caemos tan facilitos en los engaños, creciditos y no creciditos en la palabra de Dios, con conocimiento y sin conocimiento en la palabra de Dios, cómo caemos, pero de una forma tan suave, tan papaya, como dicen los muchachos, tan fácil. Miren, porque sabemos, hermanos, que hay una guerra espiritual y no tenemos lucha contra humanos. No es contra el mensaje que usted me traiga, ¿sí? Sino hay una lucha, como lo dice Efesios 6 capítulo 12, ¿verdad? Que no lucho contra carne, o sea, contra el humano, sino contra gobernadores, ¿sí? Malignos, ¿sí? Autoridades, ¿sí? Y además espíritus malignos, ¿verdad? O sea, contra el enemigo, contra Satanás, que es el que quiere y siempre está permanentemente engañándonos, porque él es padre de mentira, de engaño, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Y él no quiere que la gente continúe, que la gente se salve, ¿sí? Llevar alma, ¿verdad? Él no nos da tregua, ¿sí? Entonces fíjese, ¿cómo dice Efesios capítulo 4 versículo 14? Efesios capítulo 4 versículo 14. Miren, y es un consejo que la palabra del Señor nos da. Dice así: ya no seamos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, ¿sí? Y que fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. ¿Ah? Oye, qué fuerte, ¿verdad? ¿Sí? Para engañar. Ahora, el remedio, la medicina. Por el contrario, ¿qué debemos hacer nosotros? El amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos a Cristo. Ahora, como aquí dice que nosotros caemos en las enseñanzas de la gente astuta, oye, yo busqué qué es astuto, qué es ser astuto. La serpiente con Eva fue astuta, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, porque el Señor dice, oye, vendrá gente astuta. Y el astuto es una persona que tiene habilidad, ¿sí? Tiene habilidad para engañarnos. Tiene habilidad para mentira. Y buscando una serie de sinónimos, fíjate, buscando una serie de sinónimos, la palabra astuto tiene otros sinónimos: malicia, picarón, viveza, mosquita o mosquito muerto. O sea, tiene una habilidad para, así como el ladrón, el carterista está en la calle y cuando usted se da ni cuenta, se dio que le metió la mano en el bolsillo y le robó el celular y le robó la cartera. Así es el que viene con la habilidad para engañarte, para meterte cosas que no son, mensajes que no son, y hacerte flaquear, hacerte caer, que es el propósito, ¿verdad? Fíjense, en Juan 8:44, Juan capítulo 8, versículo 44, fíjense lo que dice. Ustedes son de su padre el diablo, y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. O sea, son unas marionetas de él, ¿verdad? Desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla de lo suyo, porque es un mentiroso y padre de la mentira. Fíjense a veces cómo nos dejamos engañar. Mire, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, hay
Hay una historia vamos a buscar Primera de Reyes. Yo lo voy a leer, yo lo voy a hacer como una pequeña síntesis. En Primera de Reyes, capítulo 13, versículo del 1 al 36. Al 32, perdón. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 al 32. Bueno, fíjense, esta historia, como estamos hablando de engaños, cómo el enemigo quiere engañarnos, ¿verdad? En Primera de Reyes 13, del 1 al 32, habla la historia del rey Jeroboam, ¿sí? Que era el rey del reino del norte. Ante Israel, después de Salomón, se dividió en un reino del norte y un reino del sur. Este rey era el rey del norte, ¿sí? Jeroboam. Pero ¿a qué se dedicaba Jeroboam? Jeroboam era un rey que no obedecía al Señor. Pagano, idólatra, bueno, hacía todo lo contrario, estaba engañado, ¿sí? Había mucha mentira en él. Mire, había tanta corrupción en ese reino, ¿no? Que él nombraba los sacerdotes y los nombraba de la jerga del mismo pueblo, sin tener espiritualidad, sin ser del pueblo de Dios, sino que él seleccionaba sus sacerdotes. Y él entonces hacía en Betel, que era una región allí, él hacía, bueno, muchos sacrificios paganos y todas esas cosas. Pero entonces el Señor viendo que Jeroboam estaba no en los caminos de él, entonces le envió un mensajero, ¿sí? Un mensajero a decir: Jeroboam, arrepiéntete, eso no está bien, pila, moca Jeroboam, te lo estoy advirtiendo, ¿sí? Arrepiéntete, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de actuar, déjate de idolatría, déjate de necedades, déjate de ser desobediente, déjate de ser rebelde conmigo. Y bueno, le envía un profeta de Dios para que fuera amonestado, ¿sí? Para que lo reprendiera y dijera: a ver, mira, Jeroboam, tu error así no es. Bueno, entonces el Señor le envía un profeta joven, ¿sí? Entonces el profeta va a Judá, es de Judá, y va a Betel, al norte. Pero el Señor le había dado una serie de condiciones. Mira, profeta, Pedro, mire, usted va a ir a Jeroboam y le va a comunicar que está haciendo el mal. Pero eso sí, usted cuando esté allá, usted no va a comer nada de allá, usted no va a beber con ellos. Y es más, usted se vino por este camino, usted se va a ir por el otro, ¿sí? Y bueno, fue así. El profeta joven va y bueno, y reprende a Jeroboam: mire, Jeroboam, yo vengo de parte del Señor. El Señor dice que usted está haciendo esto feo ante los ojos del Señor, usted está haciendo usted está idolatrando, usted sabe que eso no le gusta al Señor. Bueno, y entonces, y es más, este altar que usted tiene aquí de ídolos se va a partir en dos, dice el Señor, para que usted vea que yo le estoy hablando de parte de Dios, ¿sí? Bueno, sucedió así, hermano. Sucedió así. El altar pagano se partió en dos, pero el rey, cuando ve eso, se enfurece con el profeta, y cuando lo señala así, le dice: arreten a ese hombre, el brazo, dice la palabra de Dios, se le paralizó. Y cuando se le paraliza el brazo, el rey siente temor. Y era tanto el temor que después le dice al profeta joven, le dice: oye, yo quiero que tú ores al Señor para que Él me quite esta parálisis, este brazo entumecido.
porque yo sé que tú vienes ahora de parte del Señor. O sea que uno a veces tiene que ver. Si yo no veo, no creo. ¿Sí o no? Y así somos. Si yo no veo, no creo. Si yo no veo al diablo con cachito y con el tenedor, yo no digo que hay diablo, ¿sí? Porque así somos. Yo no creo, yo tengo que ver para creer, como dice el dicho popular, ¿verdad? Y bueno, el rey cuando le pidió al profeta que orara por él para que le quitara el brazo entumecido, él oró y se dio el problema del rey. Entonces el rey, como gratificación, como vio que de verdad venía de parte del Señor, entonces le dijo: no, mira, yo quiero que tú te quedes conmigo, cenes conmigo, bebas conmigo, y es más, yo te voy a hacer un regalo. Pero el profeta le dijo: mire, yo vengo de parte de Dios, y el Señor me dijo que yo no podía comer con ustedes, yo no podía beber, y yo no podía recibir nada de aquí. Es más, yo me voy. Y bueno, él se fue, y en el camino se puso a descansar en un árbol, un roble, dice unas versiones, otros dicen un árbol frondoso. Bueno, pero entonces fíjense cómo son las cosas. Llegó a oídos de un profeta viejo por allí, ¿sí? Y el profeta viejo quiere decir que era un hombre que no estaba consagrado a Dios, que dejó de consagrarse a Dios, que no buscaba los caminos de Dios, y por lo tanto ya pasó de moda, ya está viejo, ya estamos viejos, ya pasamos de moda. Entonces esa terminología de viejo allí quiere decir que ya no estaba en los caminos del Señor ese profeta, se había apartado, ya estaba viejo. Bueno, entonces fíjense, los hijos de ese profeta le dijeron: mira, papá, ¿no sabes que vino un profeta joven y habló con el rey Jeroboam y pasó esto y pasó aquello? Y el profeta viejo: ¿dónde está ese señor? ¿Dónde está? No, papá, mire, se fue por allá, por el camino. Ensíllame en un burro que yo quiero ir a buscarlo. Y así fue, le ensillaron el burro, se fue a buscar al profeta y lo consiguió en el árbol, descansando. Y entonces fíjense, para que ustedes vean la malicia del enemigo, ¿sí? Y si eso hace con un hombre de Dios que habló con Dios, tuvo mensajes de Dios, ¿sí? Está consagrado a Dios, ¿qué no puede hacer con nosotros? Bueno, entonces, fíjense, es una historia muy aleccionadora. Sí. Para que usted no crea que a los pajaritos le hacen cesárea en estos momentos, ¿verdad? Porque así somos, estamos creyendo que a los pajaritos le hacen cesárea. Sí, mire, después vamos a ver que la misma palabra de Dios dice: mire, bueno, fíjense. Entonces fíjense, el profeta viejo se consigue al profeta joven descansando en el árbol, y fíjense lo que le dijo, fíjense, con la astucia, con la habilidad, con el engaño, fíjense. Entonces, mire, fíjense, oye, yo soy un profeta, le dijo él al joven, y el joven, y le dice así, el viejo, fíjense la astucia del viejo: yo también soy profeta como tú, yo soy colega tuyo. Le dijo así, porque yo también soy profeta. Lo que pasa es que tú estás más joven y yo estoy más viejo, pero yo soy un profeta. Es más, yo tengo más experiencia que tú, porque yo estoy en estos quehaceres desde hace mucho tiempo. Y bueno, empezó a entrarle por aquí y a dudar. Ay, lo tambaleó. Mire, fíjense con la astucia, mire. Y es con la astucia que nos engañan. Yo también soy profeta como tú. Y mira, y fíjate, y un ángel me dio este mensaje por parte del Señor. Ya sabemos cuál fue el Señor, ¿verdad? El ángel. ¿Y cuál fue el Señor? ¿De quién vino el mensaje? ¿De qué parte, verdad? Yo soy profeta como tú.
Y un ángel, un pajarito me dijo por ahí, y me dio este mandato para que te lo dijera a ti. Y mira, y viene de parte del Señor, ¿sí? Llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo. Así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Picó. Está como cuando uno es muchacho ahí, que uno hace algo malo, entonces los mismos muchachos le dicen a uno, ay chamo, usted pecó, así no era. Pecó porque había una ley y usted transgredió esa ley. En la Constitución hay varios artículos, ¿verdad?, que te dicen, mira, esto tiene derecho a esto, pero si usted hace esto, usted peca, usted está transgrediendo la ley, usted está violando la ley, ¿sí? Entonces fíjese, ¿qué hizo el profeta joven? Se comió la magia, hermano, se comió la mentira. Oye, pero si papá Dios te había dicho que no podías comer ni beber y irte por otro camino, ¿cómo va a venir después? Ah, no, mira, Dios cambió de opinión. Entonces me dijo que no, que era mentira ya, que como ya se hicieron buenos amigos y se encontró un colega, ¿sí?, pues vaya y coma con el colega, ¿cómo lo va a despreciar? Entonces le habló con esa sutileza, yo soy profeta como tú. Y entonces cayó en desobediencia. Entonces fíjense lo aleccionador de esto, hermano. Mire, fíjense. Entonces este hombre fue y comió en la casa del profeta. Y entonces, mientras estaban sentados en la mesa, vino, por primera vez después de muchos años, viene un mensaje por parte de Dios a ese profeta viejo, pero era para decir al profeta nuevo, joven, que había pecado. Mire lo que le dice. Mientras estaban sentados en la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Dios: esto dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandamiento que el Señor tu Dios te ha dicho. El mismo que lo hizo caer le dice después, mire, ¿sí?, pero ya venía un mensaje del Señor. Esa es la diferencia, ¿sí?, que el profeta trae mensaje de Dios para bien. Este fue un mensaje de Satanás para mal, porque lo hizo caer en el soez. Y mire lo que pasó, mire lo que pasó después. Entonces, como tú has desafiado el mandamiento, ¿sí?, tú has desafiado, tú desobedeciste, eres un necio, eres un rebelde, entonces fíjate, ¿qué fue lo que pasó después? El profeta joven comió, salió y se fue. Y entonces, hermano, mire, para que usted vea, por desobediente, Dios lo mató. Viene un león, que no es de los leones del Caracas, ¿y qué fue lo que pasó? Lo mató. Un león lo mató. No se lo comió, solamente lo mató. Y dice la palabra que el cadáver estaba aquí con el león y con el burro. Ni se comió el burro tampoco. No le gustó. Lo mató por desobediente. Porque yo te dije, no comas, y así es el Señor. El Señor a veces nos dice, no haga esto. Y por desobediente nos pasan cosas que nos pasan. No nos quita la vida, gracias al Señor, pero nos da y nos da y nos da. Y después viene lo ay. Entonces me engañaron. Me engañaron, ¿sí? Entonces, no te dejes engañar, no lo permitas. Si tú estás aquí en una condición y has creído, ¿cómo te van a marear para saltar la talanquera y irte a esta condición? Estás en desobediencia. Y fíjese,
Y entonces el león estaba allí, junto al burro, estaba el cadáver, y llegó al profeta, a oídos del profeta joven, y el profeta joven fue y buscó el cadáver, y bueno, el viejo fue y buscó el cadáver del profeta joven, pero ya estaba muerto. Por primera vez en muchos años, el profeta viejo había hablado verdad, pero le había venido de Dios para advertir al profeta joven que había pecado. Mírelo al leccionador. Y era un profeta de Dios, y con todo eso lo rasparon, como dice. Wow. Entonces fíjate, el profeta, la palabra profeta, predice acontecimientos futuros. El Señor puede enviar a alguien, mira, a la iglesia, mire, está pasando algo, no me gusta lo que estoy viendo. Si ustedes no se arrepienten, si cambian la actitud y no siguen firmes, consecuencias vienen contra ustedes. Yo soy un Dios de amor, pero también soy un Dios consumidor, como dice la palabra. No tolero el pecado. Y fíjese, hermano, fíjese cómo hablando de cosas, mire, hay cosas que si oigo por la televisión, que si oigo por Instagram, que si oigo por la radio, que si por la prensa, que si esto, que si aquello, que si yo vengo en el nombre de Dios a decirles tanto, y fíjense cómo nos marean. En estos días, no sé si ustedes lo vieron, algún religioso, no voy a nombrar el nombre, algún religioso dijo que la homosexualidad no es pecado, sino que la homosexualidad es una condición humana. O sea, que la condición humana es un estado humano, un estado normal, sí. O sea, fíjate, como dice, mire, Satanás está vivo ahorita, que quiere engañar a la gente, y está haciendo el pecado que no existe pecado. Y si no existe pecado, ¿para qué usted se va a arrepentir? ¿Para qué usted va a buscar de Jesucristo? Y además de no existir pecado, ¿sí?, no es importante arrepentirse. Y si no existe pecado y arrepentirse para que Jesucristo te salve, el infierno, eso es pura mentira, eso es pura coba. No se pongan a creer en eso. En pleno siglo XXII, ¿usted cree en un infierno? No, hermano, eso fue hace 2000 años. El Señor se ha puesto tan tolerante ya, que ya, eso ya lo dejó él de... Mire, ¿cómo será que la raza humana, mire, ¿cómo será que la raza humana, la que va a nacer, le va a tener que decir a Dios, mire, Señor, hágame hombre o hágame mujer? Porque si yo quiero que usted me mande a la tierra como hombre, para que usted, para después no decir que usted se equivocó, que me envió en un cuerpo de hombre, sintiéndome mujer, siendo mujer. Le vamos a tener que pedir permiso y le vamos a tener que decir a Dios, Señor, envíame blanquito, envíame catirito, envíame esto. Señor, hágame nacer en Estados Unidos, hágame nacer en Europa o hágame nacer en Japón. Vamos a condicionar a Dios. Vamos a llegar a eso. Entonces, la verdad es que la verdad de Dios es la misma de hace 2000 y pico de años, 3000 años, 4000 años, 5000 años, cuando se fundó el mundo, ahorita. Entonces, pecado es pecado. El pecado sigue siendo el mismo. Sigue teniendo las mismas consecuencias, sigue teniendo la misma paga, que es la muerte, como dice la palabra. Entonces no podemos decir, no nos pueden venir ahorita a decir, a engañar. No, yo traigo un mensaje del Señor. Ahora pasa esto. Mira, lo que antes era pecado, ahorita ya no es pecado. Lo que antes ofendía a Dios, ahorita no se ofende. Actualícense. Actualícense. Tienen que actualizarse. No pueden ser tan mohicanos.
Y esa es la creencia que nos está haciendo ver el enemigo ahorita. Que ya todo es sutil, ya todo es amor, ya todo es tolerancia. Ya Dios es tolerante, ya Dios cambió sus planes ahorita. Que me lo dijo un ángel, pero el ángel del infierno se lo dijo. Así estamos, así estamos. Entonces fíjese lo perverso, la habilidad, la astucia que tuvo este profeta viejo con el joven y las consecuencias que tuvo que pagar el profeta joven por la desobediencia. Wow, entonces dice uno, wow. Fíjense. Entonces el profeta viejo no tenía comunicación ya con el Señor, no seguía los caminos, se había apartado. Y así hay muchos profetas ahorita, profetas que no vienen en el nombre de Dios, trayendo mensaje del Señor. Esa es la diferencia, que no traen mensaje de Dios, sino traen eso, puras ideologías humanas huecas, pura filosofía, puras creencias humanas y puros pensamientos humanos. Mire, ¿cómo caemos? Mire, con una facilidad, pero espantosa. Espantosa. Entonces, fíjese, si alguien ya no predica la verdad, la palabra de Dios, ¿sí?, no hay que escucharlo, y para eso tenemos que discernir. Para eso tenemos que apreciar, para eso tenemos que distinguir, para eso tenemos que diferenciar, para eso tenemos que apreciar los mensajes. Pero ¿quién nos va a ayudar a eso? El Espíritu Santo, que es nuestro gran aliado, el pana, es nuestra sombra que siempre va a estar ahí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros dudamos es porque carecemos de confianza, no tenemos fe, no hay seguridad en nosotros, y por eso nos tambaleamos. Ese profeta joven tenía algo de eso. Hubo algo en él también que permitió cambiar la percepción. Me dijo esto, pero yo le creo. O sea, no hubo discernimiento. Señor, ¿será que tú me estás hablando de verdad? Mira, él me está diciendo esto. ¿Será que es verdad? Como le pasaba a la Ana también. Así estamos. Entonces fíjese, como dice Jeremías capítulo 23, versículo 16. Fíjese lo que dice Jeremías 23, 16. Son mentirosos, no les hagan caso. Yo no le di ningún mensaje. Son mentirosos. Todo lo que dicen son puro invento, pura coba, como decían en mi tierra, en mi época. Todavía se dice coba, ¿verdad? Pura coba. Cucoego. Así es. El que viene, el profeta, no nos dice lo que debemos saber. Y algo muy importante, que a veces, miren, ¿saben lo que pasa? Ok, puede hablar papá Dios por ese profeta, pero a veces nosotros queremos oír es lo que nos conviene, lo que nosotros queremos, lo que no nos afecta, lo que no nos hace sensibles. ¿Y a quién le gusta oír a alguien que lo reprende, le diga las cosas de verdad? Ninguno. Pero ¿cómo nos cuesta a veces aceptar eso, verdad? Oye, vine aquí a oír, son cosas que yo quiero oír, como los políticos. Los políticos quieren oír, no, mira, lo estás haciendo bien, así lo hagas mal. Pero hay alguien que te dice, lo estás haciendo bien, le ponen así la cara y lo mandan a sacar. Quiero oír lo que yo quiero oír, lo que me conviene, lo que le agrada a mis oídos. Y a veces somos así. Por ejemplo, la comunidad homosexual, pues eso es congraciada con el que dijo que el ser homosexual no era pecado, porque eso era lo que les gustaba oír, lo que ellos quieren oír. Ellos no quieren oír, tienes que cambiar esa forma de pensar.
Porque genéticamente tú eres hombre y tú eres mujer, así te hagan las operaciones, miles de operaciones. Tú eres hombre y tú eres mujer genéticamente. Y eso no lo vas a poder revertir. Pero eso no era lo que ellos querían oír del arrepentimiento. No, yo quería oír que eso no era pecado. ¿Ves que era verdad? ¿Y quién se está engañando? ¿Quién se engaña? Ellos mismos. Porque la verdad del pecado, la verdad es que pecado es pecado, la homosexualidad es pecado. Y después lo vamos a ver. Después lo vamos a ver. Entonces fíjense. Y entonces queremos oír lo que queremos oír, lo que no es sutil, lo que nos gusta al oído. Y entonces fíjense, cómo el enemigo nos engaña. Entonces el enemigo nos engaña entonces con falsos maestros, falsos apóstoles, falsos religiosos, falsas noticias. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. El mismo diablo se disfraza como ángel de luz, sutilmente, bonito. No ha quebrado un plato. Es ético, es moral. Tiene un mensaje que viene, como le dijo el mensajero viejo al joven, un mensaje de parte de Dios. Y ahí está, cuando uno no tiene discernimiento por el Espíritu Santo que te ayuda, a ver si es coba o no, ¿sí? Entonces fíjense, ¿cómo nos engañan? Fíjense, primero nos engañan con doctrinas falsas, ¿verdad? Pero cuando estamos alejados del Señor, fíjate, yo tengo amigos que uno les dice, venga, pero usted se va a poner a creer, mire, Dios no existe, porque esa es la creencia que ellos tienen. No, hombre, que yo no sé qué más, que esto, que aquello. Que no, vas a creer en pleno siglo XXII esas cosas. No, hombre, eso era para Israel, el antiguo Israel. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que hay una cortina, hay un manto, ¿sí? Hay pura neblina ahí que ellos no pueden ver lo que es verdad, porque no han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu Santo que lo va a convencer del error, de esa mentira que tiene ahí. Y mientras usted pueda salir más rápido de mentira, salga de la mentira, porque como dice la palabra, después de muerto no puede usted arrepentirse, usted tiene que hacerlo vivo, en conciencia. Fíjese, como dice 2 de Timoteo 4:14, predica la palabra de Dios, prepárate, corrige, reprende, anima a la gente con paciencia y buena enseñanza. El 3 dice, fíjate, aquí viene lo fuerte, porque llegará el día, y ya llegó, porque llegará el día, que ya llegó, en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, sino que querrá oír enseñanzas falsas, porque por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. Presta atención a cuentos. Entonces, ¿por qué la gente no quiere oír lo de la palabra de Dios? Porque eso significaría un cambio de actitud, un cambio de vida, un cambio de manera de pensar. Pero a mí me va por lo más fácil y lo más bonito es lo que yo quiero oír, que eso es pura pistolada, que eso es pura mentira. Y la ciencia demostró que no existe Dios, que esto fue una gran explosión, un gran Big Bang, y bueno, y se creó el átomo, y se creó esto, y se unieron todos esos átomos, y se creó el ser humano, se creó la tierra, se creó los lagos, se creó todo. Ve, yo te lo voy a refutar con la ciencia, que Dios no existe, y ¿para qué me voy a repetir si Dios no existe? Entonces fíjate, puro engaño, de manera sutil con la ciencia.
Entonces Jesús en Mateo 24, se levantarán falsos cristos profetas y harán señales y prodigios y engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, a los que conocen. Entonces hay que estar pila. Mire que como dice el dicho, que no todo lo que brille en oro. no todo lo que brilla es oro, ¿eh? Todo lo que brilla es oro. El Goldfield también por ahí. Sí, ¿verdad? Es chino. Cuidado. Fíjense. Entonces, ¿cómo nos pueden engañar? Cuando uno es soberbio. Entra en el engaño facilito. Porque ¿qué dice el soberbio? Yo no necesito de Dios. Yo todo lo he logrado, el título, la casa que tengo, esto, aquello, yo he logrado por mí mismo. Y cuidado con la soberbia. Mire que, entonces, una manera de trabajar Satanás fácilmente. Trabaja facilito. Entonces, la soberbia. No necesitamos del Señor. Tengo lo suficiente, posición, dinero. Pienso solo lo que yo quiero. Eso es lo que yo pienso. No, y no creo lo que tú dices, pues. Soy autosuficiente. Santiago 4:16, fíjense lo que dice Santiago 4:16. 4:6, capítulo 4, versículo 6. El Señor rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Los humildes, el humilde espiritual, no el humilde económico. El humilde espiritual, ¿qué es? Yo sé que yo necesito de Dios. Ese es ser humilde. Y todo lo que tengo de Dios, y yo necesito de Dios. Por eso, obedezco a Dios, resisto al diablo y huirá de ustedes. Otra forma, ¿cómo nos engañan? ¿Sí? La falsa libertad. Cuando hay falsa libertad, ¿sí? Y cuando hay falsa libertad, porque tú estás atado al pecado, no te has arrepentido, ¿sí? Fíjense como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Mire cómo dice. Viva como gente libre. Gente libre cuando usted ya está en Jesucristo, usted ya es libre, ¿sí? Pero no usen esa libertad como excusa para hacer el mal, ¿sí? Vivan como siervo de Dios. Jesús gobierna mi vida y el pecado no controlará mis acciones. O sea, yo soy obediente. Acuérdate que está el libre albedrío, pero ese libre albedrío tiene una paga. No es todo libre, yo puedo hacer y deshacer, no. O así como hay libre albedrío, hay consecuencias de ese libre albedrío. Todo me es lícito, pero compadre, todo no nos conviene. Todo no nos conviene, ¿sí? Otra forma, ¿cómo nos engañan? Cuando no tengo conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a refutarle usted que esto es pecado si usted no conoce de Dios? Si usted no conoce de la palabra, ¿cómo le va a refutar? ¿Cómo voy a refutarle una cosa de física cuando yo no sé nada de física? ¿Cómo voy a refutar yo de Fórmula 1 cuando yo no conozco de Fórmula 1? Cuando yo no conozco de derecho, ¿cómo le voy a refutar a alguien que conoce de derecho? Óchale, tengo que estudiar, tengo que aprender y tengo que tener conocimiento acerca de esa materia para poder refutar y para poder decirle, mire, es como en la medicina. Oye, un nuevo tratamiento, pero yo tengo que, me dice, mire, viene un nuevo tratamiento, pero yo también tengo que saber de ese nuevo tratamiento para aceptar si yo voy a implementar ese nuevo tratamiento. ¿Qué bases médicas tiene ese nuevo tratamiento? ¿Sí? Si ha surtido efecto en los experimentos que han hecho. Pero yo tengo que tener conocimiento. Entonces pecamos porque no tenemos conocimiento. No conocemos de la palabra de Dios. Y fíjense cómo dice, ¿sí? Y fíjense lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 4, capítulo 4 al versículo 16. Teniendo esto así, mire, dice así: compórtate como es debido,
ten cuidado de lo que enseñas y salvarás a lo que te escucha. Cuidado con lo que enseñamos. Enseñemos la verdad, no la mentira. Y no nos vaya a pasar como el profeta joven. Y fíjense, Primera de Corintios, hablando que si el pecado, primero vamos a ver qué es pecado. La palabra, el pecado es una falta, es un delito, es una transgresión, es una rebelión, es una violación a la ley, eso es pecado, ¿sí? Entonces, es voluntaria la falta. El pecado produce ruptura de la relación de Dios con el hombre. Hay una separación, eso produce pecado, el pecado, ¿sí? Y viene el pecado. Hay una parte hebrea que llama al pecado artía, con H, artía. Y entonces eso quiere decir que cuando usted no da en el blanco con la flecha y usted se sale de la parte que usted debe aceptar, usted está fuera, usted está en pecado. Porque usted no está atinando en el blanco, usted está atinando fuera, usted está errando, ¿sí? Y en el pecado usted está errando, ¿sí? Entonces fíjense lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Para los que dicen, para el que digo que ser homosexual, ¿sí? Chismear, matar, ser idólatra y todas esas cosas, no es pecado. Fíjense lo que dice, miren, miren lo que dice. Primera de Corintios 6, capítulo 9 al 10. Versículo 9 al 10. Y me lo dijo un ángel. Aquí, miren. Me lo dijo el ángel de la palabra de Dios. Miren, dice aquí: no se dejen engañar, no se caigan a cobra, como dicen de pueblo, ¿verdad? No se dejen engañar. Ustedes ya saben, mosca, que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios, de los cielos. Me refiero, le voy a dar las categorías. Le voy a dar las categorías de pecado, ¿okay? Los idólatras, los infieles, los afeminados. Entonces tendrán que sacar de aquí de la Biblia esto acá, porque ya no es pecado. Ya no es pecado. Los afeminados, los que tienen relaciones sexuales con hombres, los ladrones, los bárbaros, los borrachos, los tramposos, los chismosos, los prostitutos, dice esta versión así, ¿sí? Ellos no tienen cabida en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo quedamos entonces? ¿Es pecado o no es pecado? Es pecado, no te dejes engañar. Entonces, me lo dijo el ángel, se lo dijo el ángel aquel, y es una autoridad entre comillas, ¿sí? Pero el ángel a este ángel, a él le dijo que no, que eso no era, que era una condición humana. ¿Y por qué se va a arrepentir? Entonces fíjense en lo grave. Entonces fíjense que él nos dice. Pero entonces debemos estar preparados, hermano. Hay que leer, hay que pedir al Espíritu Santo: deme ánimo, deme sabiduría, ¿sí? Porque por mi propia fuerza no lo voy a lograr. Pero usted está ahí, el maestro, el que me supervisa, el que cuando me estoy quedando dormido y estoy yendo ahí, me da un pinchazo y me despierta, ¿sí? El que dice: oye, yo esto no lo entiendo, yo estoy bruto, estoy tapado. No, él le va a dar sabiduría para que usted entienda. Amén. ¿Ah? Oye, entonces usted está viendo una película y oye, mira, váyase a leer un poquito. En vez de esa película, vaya y lea. O en la noche te despierta. Ok, vaya y lea. Te desperté para que vaya y lea, porque es necesario que tú aprendas esto y lo pongas en práctica. ¿Ves? Entonces no engañan porque no sabemos, pues. Como usted le dice a él: mire, si es verdad, ajá. Entonces uno dice: ajá. Sí. Ajá. Oye, qué buena mentira me metiste. Ay, que la recibí bien, ¿sabes?
Sabrosa. Qué edificante esa mentira. Y así somos. Miren lo que dice Josué capítulo 8 con respecto a que tenemos que tener conocimiento. Josué capítulo 1 versículo 8 y nos dice repite siempre las palabras del libro. Estudia ¿cuándo? De día y de noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo que está escrito. O sea, estudio para ponerlo en práctica, pero lo tengo que hacer de día, de noche, de madrugada, a todo momento. Entonces, tengo que repetir siempre, ¿sí? Entonces, actúa de acuerdo a lo que está escrito. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que no venga el león y te raspe por desobediente, como pasó con el profeta joven, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para que te vaya bien y tengas éxito, ¿sí? Tengas éxito, ¿no? Fíjate la recomendación que nos da, ¿sí? Otra, ¿por qué nos engañamos? ¿Por qué nos engaña el engañador? ¿Por qué nos mete tanta mentira? ¿Por qué flaqueamos? ¿Por qué pasamos como niños de un estado, ¿sí?, a otro? ¿Sí? ¿Por qué? Falta de congregación, no nos congregamos. Mire, hermano, cuando usted se congrega cuando nos congregamos, usted viene, porque ¿qué pasa muchas veces? A veces podemos estar con desánimo, oye, alicaído, un problema por acá, una cosa por acá, esto y aquello. Oye, no tengo ganas. Cuando usted viene a la iglesia, un hermano, usted le puede inyectar ánimo a través del Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo le dice, no, papá, váyase para allá, y lo saca uno de la casa, lo empuja uno y lo saca uno de la casa. Vaya a la iglesia, ahí usted lo va a fortalecer, ahí van a orar por usted para fortalecerlo. ¿Sí? Ahí va, usted no lee la palabra de Dios, ahí por lo menos usted va a escuchar la palabra de Dios. Que tanta pereza espiritual tenemos para leer la palabra, ahí te van a dar palabra, pues. Ahí vas a oír de palabra. Y eso te va a traer bien, eso te va a nutrir tu alma, te va a quitar ese desánimo que a veces te pone el enemigo por las circunstancias. Pero tenemos que congregarnos. ¿Y qué te dice el enemigo? ¿Para qué se va a congregar? Quédese un domingo, coche. Usted trabaja de lunes a viernes, llega a las 10 y pico de la noche, no puede hacer mercado. El único día que tiene usted para salir y hacer mercado es el domingo. Va usted a pelarle ese boche. Empieza a hacer el Caribe, hay fútbol, hay esto, hay aquello. Entonces, fíjate, muchas veces el enemigo te engaña y te mete cosas sutiles. Y bueno, ¿y para qué voy a ir yo? ¿Y para qué me voy a congregar? Fíjate, congregándonos, es decir, el discipulado. Aprendemos en el discipulado todos los lunes, ¿verdad? Aprendemos. Oye, me cuesta agarrar en la casa una Biblia. En el discipulado por lo menos agarro la Biblia ahí y me van inyectando ánimo, me van inyectando el hacer de tomar la palabra de Dios, y nos anima. ¿Por qué? Porque como dice Oseas 4:6, ¿qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo es destruido, es devorado por el león, porque no conoce de mí, perece por desobediente. Y no le vaya a ocurrir como con los leones, ¿verdad, Rafael? No con los leones del Caracas, sino con el león por la desobediencia. ¿Sí? Entonces, mi pueblo perece, destruido, porque no conoce de mí, no me conoce, no lee, no tiene conocimiento. Y no sabe si le están metiendo gato por liebre, pues. ¿Ah? Y bueno, y para terminar, vamos a tener este versículo muy bueno en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo del 20 al 21. La conclusión
¿Cuál es la gran conclusión de todo esto? De todo este mensaje que el Señor quiere darnos hoy. Dice así, mire, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 20 al 21. Fíjense. Mantente es un estado, ¿verdad? De constancia, de permanencia, de que en el tiempo no caduquemos, ¿sí? No hay vencimiento. Mantente firme, no prestes atención a lo que dicen los que no creen en Cristo. Usted no tiene que prestar atención a lo que no te viene con un mensaje de Dios. Porque eso es lo que no vienen con mensaje de Dios, no creen en Jesucristo. Ni a los que critican nuestras enseñanzas y afirman tener la verdad. Ellos sí tienen la verdad. Como se lo dijo el ángel al colega aquel. Yo tengo un mensaje de parte de Dios. Un ángel me lo dijo. No se ponga a creer en esos ángeles, ¿oyó? Usted cuando ese ángel le habla, usted de una vez va, para ver si me metió mentira para eso. A ver, no, madre, ¿qué va? Cuando yo vuelva a ver, le digo, mire, no sea mentiroso, mire, arrepiéntase, como le decía mi papá cuando iba predicando, le dice así a la gente, mire, arrepiéntase porque se va a ir para el infierno. Bueno, mentira no es, pues. Claro, no es muy sutil, pero está hablando con una verdad real, ¿verdad? Arrepiéntase porque se va a ir para el infierno. Pila, mantente firme, no prestes atención a lo que dicen los que no creen en Cristo, ni a los que critican nuestra enseñanza y afirman tener la verdad. Mire, fíjese, y ya para terminar ya, por hacerles caso, por ustedes hacerles caso, algunos ya han dejado de confiar en Dios. Por hacerle caso a toda esa palabrería bonita y toda esa cosa que no tiene ningún fundamento bíblico, ya algunos de ustedes han dejado de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque ya dudaron, ya hay una duda. Y cuando usted duda, usted no tiene confianza. Usted no tiene confianza, usted no tiene fe. Por hacerle caso, algunos ya han dejado de confiar en Dios. Yo le pido a Dios que ustedes les llene de amor y de sabiduría. Amén. Amén. Amén.